Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí en Moreno Valley, y los hermanos y personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Les damos la bienvenida a este estudio de este día. El tema central de estos estudios es Jesucristo en el Apocalipsis, y estamos considerando el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión, esta noche, vamos a tratar el tema de la iglesia de Pérgamo. Para los que tienen sus Biblias o pueden tener abierta su Biblia, vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 12 al 17, y le vamos a dar lectura. Ahí es donde se encuentra el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: y yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El significado de Pérgamo, en sentido espiritual, algunos comentaristas, teólogos, dicen que el significado es totalmente casada y va de acorde con el mensaje que Cristo tiene para esta iglesia. También se le conoce dentro de las 2 líneas de pensamiento, como les he dicho anteriormente. Una línea de pensamiento de interpretación dice que estas 7 iglesias representan 7 condiciones espirituales de la iglesia, pero también representan la iglesia de todos los tiempos, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia que va a ser levantada en el rapto. Y la iglesia de Pérgamo representa el periodo de la iglesia estatal. Conforme vayamos entrando en este estudio se va a dar cuenta por qué se le menciona a la iglesia estatal, que tuvo sus inicios del año 315 al año 350 después de Cristo. Pérgamo también significaba pergamino, y esta iglesia estaba situada al norte de Esmirna, cerca del mar Egeo, al final del valle del Caico. Pérgamo empezó a ser vista como un centro religioso de gran importancia desde el año 29 a.C., cuando fue construido ahí el primer templo de la diosa Roma. Era famosa esta ciudad por su saber, su cultura y su ciencia. Se jactaba de tener la biblioteca más grande después de la de Alejandría. Y fue aquí donde se perfeccionó el arte de preparar pieles de animales para escribir, y de este nombre de esta ciudad, Pérgamo, se deriva la palabra pergamino. Pérgamo ahora es un insignificante páramo repleto de imponentes ruinas. Como muchas otras ciudades históricas, su gloria ha pasado. Pérgamo ya ha desaparecido como una ciudad habitable. No es habitable, está totalmente en ruinas. El Nuevo Testamento no registra la fundación de la iglesia.
Había pasado la época del martirio y se encontraba disfrutando ya la iglesia de los favores imperiales. Constantino, como ya miramos en algunas de las otras cartas a las iglesias, había reunido con el Estado a la iglesia cristiana, haciendo del cristianismo la religión estatal del Imperio Romano en lugar del paganismo que en ese tiempo estaba. El mismo Constantino, dicen los comentaristas, los historiadores, que fue bautizado cuando se convirtió al cristianismo y que este personaje introdujo el bautismo para todos, incluyendo a los niños. Y fue en este tiempo cuando el bautismo de infantes o de los niños fue conocido por primera vez. Desde ahí se instituyó lo que la iglesia tradicional hasta este momento practica, el bautismo de los niños, algo que nosotros, la iglesia evangélica, no lo hacemos, tenemos nuestras razones por lo que enseña la palabra de Dios, pero fue en este tiempo de esta iglesia cuando ya podríamos decir que tenían un descanso de la persecución, ya el cristianismo era oficialmente la religión de ese tiempo. Entonces la iglesia entró en una etapa de paz, podríamos decir, y ese era el entorno social que existía en ese momento. La persecución había terminado después de más de 300 años. También vamos a tratar el tema de la doctrina, no solamente de Balaam, que le vamos a dar algo básico, pero también está la doctrina de los nicolaitas, y esta palabra significa que eran seguidores de Nicolás, el cual introdujo una doctrina de la cual hablamos anteriormente en las otras iglesias, del mensaje a las otras iglesias, y ahora también vamos a tocar este punto acerca de qué era lo que estos hombres, los nicolaitas, enseñaban dentro de la iglesia. Ellos ganaron mucha influencia dentro de la iglesia a través del surgimiento del sacerdocio. La palabra Pérgamo significa, como le dije anteriormente, totalmente casada, y describe perfectamente la desastrosa unión entre la iglesia y el mundo, ya que el imperio se había fundido, se habían unido el Estado y la iglesia, ya no había más persecución, y ahora entraban en una unión que en vez de ayudar, perjudicó mucho a la iglesia. Ahora vamos a ver el asunto del tiempo en que vivía la iglesia en Pérgamo. Vamos a considerar la idolatría que había en esta ciudad de Pérgamo, donde se estaba levantando esta iglesia, y el cristianismo. Primero, pues, había un culto a la diosa Roma, había un culto al emperador Augusto, porque en esos tiempos a los emperadores, a los César, se les consideraba semidioses, o sea, parte humana, parte divina, y a muchos de ellos se les rindió culto como si fueran dioses. También encontramos en esta ciudad el culto a Esculapio, el dios de la medicina, que en forma de serpiente. También vemos que ahí estaba el trono de Satanás. Consideramos también la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Con todo esto es que la iglesia naciente, la iglesia de Pérgamo, estaba luchando. Y ahorita vamos a considerar, les voy a mostrar dos templos para que vean que lo que nos enseña la palabra de Dios. A través de la arqueología se han encontrado restos o lugares de estos templos en estos lugares. Primero les voy a enseñar una fotografía del templo de Augusto, el emperador romano, todavía de pie. Aquí está, ese es el templo. No sé si lo alcancen a ver, lo pueden agrandar tal vez más. Este era el templo dedicado al emperador Augusto,
que era considerado también como un dios o semidios, y también era objeto de culto. Ahora vamos a ver uno de los templos de la diosa Diana, que en toda Asia era venerada. Por eso en las diferentes cartas usted va a encontrar que se habla de Diana o de los templos en estas diferentes ciudades donde se levantaron estas iglesias del Apocalipsis. Van a encontrar que ahí está la adoración a Diana, porque era una de las deidades más reconocidas de ese tiempo. Este es un templo de Diana en una de estas ciudades. Todavía ahí están las ruinas que han sido se han mantenido a través de los años, ¿verdad? Y que nos muestran como fiel testimonio de la idolatría que se encontraba en estas iglesias que menciona Apocalipsis. Una de ellas, la que consideramos hoy en este estudio esta noche, es Pérgamo. También se habla del trono de Satanás y dice: sé dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Este ángel caído siempre tiene alguna base de operaciones, algún punto central para su trono temporal. Hay mucho que decir en estos días, y un estudio de este mensaje es necesario para entender cómo Satanás, a través de la historia de la humanidad, desde el principio, desde la primera pareja, usted sabe, conoce la historia del huerto del Edén, ha estado tratando de entorpecer, de frustrar, de dañar, de destruir a la creación del Señor, porque Él es un enemigo abiertamente de Dios, como ustedes saben. Hoy en día vamos a considerar también que dentro de la idolatría que había en esta ciudad de Pérgamo estaba el estado, la nación de Grecia, que estaba decayendo, que estaba declinando, que estaba cayendo. Una de las grandes potencias que se habían de levantar según la visión que tuvo Daniel de la interpretación de la estatua de Nabucodonosor. Grecia representaba en la estatua los brazos, los pechos de plata, y en las bestias que el Señor le da la visión a Daniel en el capítulo 7, lo representa como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y usted ya sabe el significado del por qué las 4 cabezas y las 4 alas. Bueno, ese gobierno estaba ya, o esa potencia estaba saliendo y se estaba levantando el última potencia, que era Roma, y que es mencionado con los pies y los mulos de barro y de hierro. Y también en la visión de las bestias, es la última bestia, una bestia terrible, que no se le asemeja a ningún animal como los otros imperios. Simplemente se le dice grande, espantosa, con dientes de hierro y pies de hierro, que desmenuzaba y hollaba todo. Y ahí vemos la crueldad con que se iba a levantar este último imperio, que era el Imperio Romano, y que ya para este tiempo, para la iglesia de Pérgamo, ya el Imperio Romano estaba ya en su apogeo, y vemos que ahí ya estaba también pues esta última de las bestias y también de los imperios. Y ahora vamos a considerar los dioses también de la mitología griega y de los romanos, puesto que eran 2 potencias, una saliendo, declinando, y la otra levantándose, y estaba en su mero esplendor. Así que para estos hombres el máximo dios era, para los romanos, Júpiter, el padre de todos los dioses, soberano de las alturas y el que administraba la justicia y lanzaba rayos y amontonaba las nubes. Para el nombre griego lo encontramos con el nombre de Zeus, y después encontramos a Juno, es el nombre romano, y en griego era Hera, que era la reina de los dioses, protectora del matrimonio y de la familia. El dios de los mares, caballos y terremotos para los romanos era Neptuno.
y para los griegos era Poseidón, un nombre muy conocido. Para las diosas de la inteligencia y de la guerra, justa protectora de las instituciones políticas, de la ciencia y de las artes, patrona de los artesanos. Para los romanos era Minerva, para los griegos era Atenea. El dios de la guerra destructiva y de la lucha, para el imperio romano era Marte, y para el imperio griego era Ares. La diosa del amor y la belleza, para los romanos era Venus, y para los griegos era Afrodita. Creo que este es un nombre también muy conocido. Dios de la luz, de la poesía, de la música, de la profecía y de la medicina. Para los romanos era Febo, y para los griegos era Apolo. Para la diosa de la casa, de la virginidad, de la luna y la paz y la familia, para los romanos era Diana, y para los griegos era Artemisa. Y sabemos que Artemisa también es el nombre de los griegos, pero los romanos la conocían como Diana. Por eso, si algunos han mirado, en México hay una famosa estatua en una fuente de Diana la cazadora, y la presentan con un arco, porque esa era la forma que esta diosa era representada. El dios del comercio, protector de los caminos y guía del viajero, para los romanos era Mercurio, y para los griegos era Hermes. El dios del vino y de la danza, inspirador del delirio y el éxtasis, que en ese tiempo estaba en su mero apogeo dentro de todos estos festivales y dentro de estos cultos paganos. Para los romanos era Baco, y para los griegos era Dionisio. Por ahí hasta en México hay un dicho muy famoso: tomas como Baco, refiriendo a una persona que tiene problemas con el alcoholismo. Ahora vemos el dios de los volcanes, de los incendios y de la herrería. Para los romanos era Vulcano, y para griego Hefestos. El dios de los muertos y el señor del inframundo. Para los romanos era Plutón, y para los griegos era Hades. Estos eran los dioses que se adoraban en ese tiempo. Había muchos templos levantados para estas deidades, tanto para los griegos como para los romanos. Y hay alguno que me llamó la atención en especial, que se le considera la culebra de Esculapio. Y en la mitología griega, a este dios se le da el nombre de Asclepio o Asclepios, que es en griego, en el idioma griego, y Esculapio para los romanos. Este fue el dios de la medicina y la curación, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el de Epidauro en el Peloponeso, y donde se creó y se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios. Por ahí es que me llamó la atención y me dio curiosidad traerles a conocimiento el culto a este dios, porque dicen que la familia de Hipócrates, ahorita vamos a ver quién es Hipócrates. Yo sé que muchos de ustedes saben quién es Hipócrates, que hasta el día de hoy pues funge y toma un papel importante. Esta familia descendía de, supuestamente, Hipócrates, de este dios. Dice, sus atributos se representaban con una serpiente enrollada en un bastón, piñas con coronas de laurel, también con una cabra a un lado, un perro. El más común es el de la serpiente, animal que según los antiguos vivía tanto sobre la tierra como en su interior de la tierra. Asclepio o Esculapio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. En el templo de Horus, este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipto Imhotep, que vivió 2000 años antes de este dios. Según la mitología, su padre era Apolo y su madre era Coranis. O en otras versiones, Alcinoe, desde que era un niño fue educado por el
Centauro Quirón. Centauro era una forma de caballo con torso de hombre, que también educó, según Aquiles, un semidios, un héroe de la mitología, quien le enseñó todo lo referente a las artes curativas, especialmente lo relativo a plantas medicinales. Asclepio o Esculapio alcanzó tal habilidad que podía devolverle la vida a los muertos. Y Zeus, el dios poderoso, el dios padre de todos los dioses, dice, temeroso de que el más allá quedase despoblado, o a instancias de Hades, el dios del infierno y del lugar de los muertos, dice que se quejó de que Asclepio estaba vaciando el inframundo. Entonces Zeus, supuestamente la mitología, lo mató con un rayo. Asclepio fue llevado a los cielos y convertido en deidad. Esta es parte con lo que tenía que lidiar, con algo tan arraigado, con algo tan fuerte, la iglesia de Pérgamo en sus inicios del cristianismo. Como miramos también anteriormente en la iglesia del mensaje a Éfeso, se habla de Diana, y según ellos decían, y eso lo encontramos también en la Biblia, en el capítulo 19 de Hechos, que esta imagen que estaba en ese templo de esta diosa había descendido del cielo. Algo increíble. Y ahora también los romanos decían, bueno, este Dios también está o ascendió al cielo. Sabemos cómo es que obra el enemigo y cómo él es un imitador, y también cómo intenta disfrazar las cosas de tal manera que hacen una burda imitación de lo verdadero, de la deidad, de la ascensión de Cristo como hombre y Dios, y de ahí que el diablo no se queda con las manos atadas, y infunde que también los emperadores romanos eran mitad hombre, mitad Dios, tratando de imitar, desviando toda adoración del Dios verdadero a los ídolos y al mismo hombre. Aquí vemos cómo también esta iglesia estaba luchando contra una manifestación del mismo Satanás, porque el Señor dice, ahí está el trono de Satanás. Y considerando a este ser, podemos entender que es un ángel caído, como muchos de ustedes saben. Siempre tiene alguna base de operación, siempre está tratando de hacer algún mal, algún punto central para su trono temporal, sea una nación, sea un imperio, sea una congregación, sea una persona. Él siempre trata de tomar ventaja y tener alguien al cual manipular y tratar de hacer tanto destrozos. Primero, vamos a entender que Satanás no es Dios y por tanto no tiene ninguno de los poderes esenciales de Dios. No es omnipotente como lo es Dios, no es omnisciente como lo es Dios, ni omnipresente. Ahora, no conoce como Dios conoce todas las cosas, no está en todas partes como lo está Dios. El salmista dijo, referente a Dios, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si a los cielos, ahí estás. Debajo de la tierra, aún en lo más profundo, ahí estás. En lo profundo de la mar, ahí estás. No hay un lugar en el cual yo pueda estar donde tú no estés. En cambio, la presencia de este ser es limitada. No es tan poderoso como el gran yo soy, aunque tiene un poder. Podemos entender que es un poder limitado porque antes de obrar, muchas veces antes de hacer algo, tiene que contar con la aprobación, el permiso de Dios. Y podemos considerar la prueba que Job tuvo, como el Señor fue tratando con Satanás, y como ahí vemos verdaderamente cómo está limitado a la soberanía de Dios.
Es, en resumen, un ángel caído. La palabra dice: Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo has caído? Cuando él es echado del cielo. Y en su estado caído y degradado, se le ha permitido retener sus capacidades esenciales, como el conocimiento, la posibilidad de trasladarse. Recordemos que cuando antes de probar a Job, dice que él se presentó con los ángeles, estaba en el cielo y se presentó delante del Señor, y usted sabe el relato. Dice, y él mantiene ese poder, la posibilidad de trasladarse, y el poder que tenía antes de caer son todos suyos hoy, pero no es Dios. No es más grande que Dios, no es más fuerte o poderoso que Dios. Simplemente es un ser creado por Dios, que ya ha sido juzgado y condenado, y que está en los propósitos de Dios, los planes de Dios, y que al final, como usted sabe, al final de la historia, el cual menciona Apocalipsis, será apresado y echado al lago de fuego ardiendo por toda la eternidad. Sin embargo, este ser arrastró, dice la Escritura, consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo, y podemos considerar una terrible hueste de maldad, y que ahora utilizan sus poderes malignos contra la humanidad y principalmente contra la iglesia del Dios vivo. Pero no hay por qué atemorizarse. Satanás está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y le quitó las llaves de la muerte y del Hades, como vimos el mensaje a otra de las iglesias anteriormente. Todos estos ángeles están bajo su dominio, el cual es el príncipe de las potestades de los aires, nos dice la Escritura, el Dios de este mundo, que también está caído y en tinieblas. Por eso el diablo pues hace de las suyas. El diablo había establecido su sede en Pérgamo, como ya miramos la tremenda idolatría que existía en esa ciudad, pues él estaba en su ambiente. Pero ahí había llegado la luz y había una iglesia que se levantaba con la autoridad y el poder del Cristo resucitado. Y que este mensaje era un mensaje para alentar a la iglesia y también hacerle ver cómo estaban caminando y la necesidad de que enmendaran o cambiaran algunas situaciones dentro de la iglesia que estaban perjudicando su imagen y su testimonio delante de Dios. Y como consideramos también una de esas líneas de pensamiento, esta iglesia representa un tiempo en la historia del cristianismo, y podemos entender que este es un mensaje que hasta el día de hoy sigue activo, muy activo. Y podemos entender que este sigue siendo un mensaje para la iglesia de hoy en día, que Dios en su infinita omnisciencia nos dice que la iglesia tiene que tener precaución en su caminar, en su lucha contra este enemigo, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra Satanás, contra este enemigo. Y si usted cree que esa idolatría se quedó atrás de esa mitología griega, de estos supuestos dioses de hace más de 2000 años, encontré un dato importante y lo quiero compartir con ustedes para que se den cuenta cómo hasta el día de hoy, a pesar de la tecnología, a pesar que estamos, como dicen muchos, en el siglo XXI, la gente a veces vuelve hacia atrás en un afán de darle sentido a su vida, o simplemente ir en contra de lo establecido. Hay una, podríamos decir, no sé, secta o supuesta religión que fue fundada por Arturo Regini y Julius Evola. Y la deidad o deidades principales que esta secta o estos seguidores adoran son los dioses romanos. El tipo es un tipo de neopaganismo o politeísmo, o sea, el politeísmo, el culto a muchos dioses. Seguidores estimados hasta el día de hoy o el día de hoy se desconocen.
Para ellos las escrituras sagradas es la mitología romana, el lenguaje en su liturgia es el latín, país o origen de región donde está esto es en Roma, Italia. Los lugares sagrados para estas personas es Roma, Italia. Y el país con mayor cantidad de seguidores, increíblemente, hoy en día, en este tiempo, siglo XXI, adoradores de estos dioses, la mayor cantidad se registra aquí en Estados Unidos. Gente que están siguiendo, seguidores de la adoración a estos dioses romanos. Esta es la reconstrucción moderna del antiguo culto a los dioses del panteón romano. Este culto es practicado principalmente en Italia por algunos centenares de personas reunidas en una pluralidad de asociaciones, al cual va junto un número no preciso de paganos libres, practicantes que no se adhieren a ningún grupo o se consideran simples simpatizantes de los grupos ya existentes. Pequeños grupos existen también en otros países europeos y una presencia más consistente o más grande se encuentra en Estados Unidos. Así que imagínense, si para hoy en día, con todo lo que la humanidad ha vivido, hay gente que se vuelca a la adoración de estos dioses de la mitología romana, griega, imagínense cómo estaba la ciudad de Pérgamo cuando estos dioses, cuando la filosofía, cuando estas ciudades eran lugares cosmopolitas realmente muy importantes en el comercio, en lo que se conocía del mundo antiguo. Imagínense en el ambiente en que se movía la iglesia de Pérgamo, para que usted considere que no era algo tan sencillo lo que la iglesia de Pérgamo estaba enfrentando en sus inicios. Ahora bien, este era el peligro de la iglesia de Pérgamo. En Esmirna, como miramos anteriormente en el estudio pasado, había una sinagoga de Satanás, pero en Pérgamo estaba el trono de Satanás. En Esmirna, la oposición a la iglesia cristiana iba velada detrás de la religión, o sea, el ataque de los judíos, y el diablo operaba a través de la sinagoga judía. Y Cristo con desprecio habló de este centro como sinagogas de Satanás. En Pérgamo, las cosas eran distintas. El trono de Satanás estaba ahí y el peligro que amenazaba a la iglesia no era el de oposición, sino todo lo contrario, sino el de protección. ¿Por qué? Porque el imperio ahora profesaba la fe en Cristo. Miren cómo el diablo entra sutilmente muchas veces. Cómo es que el diablo, como dice la Escritura, se convierte, se disfraza en ángel de luz. El peligro que corría la iglesia era de entrar en alianzas con las fuerzas bajo el control de Satanás. Y vamos a ver que todas estas alianzas ha perjudicado en el pasado al pueblo de Israel, porque vamos a considerar en este estudio la doctrina de Balaam, pero también vamos a considerar en este estudio, en ese tiempo presente de la iglesia de Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas, que era muy similar en el fin que pretendían o tenían estas enseñanzas, y que el Señor aborrecía porque ha sido de estorbo, de tropiezo al cristianismo, al evangelio, estas doctrinas, que si usted cree que en ese tiempo existieron y se desvanecieron, hasta el día de hoy, estas iglesias estas doctrinas han subsistido.
y hoy la podemos encontrar en la doctrina de calvinista o de una vez salvo para siempre salvo. Así que simplemente cambian de nombre, cambian de precursor, de alguien que genera, motiva estas creencias o estas doctrinas, y el pueblo de Dios se mira contaminado, se mira diezmado, se mira golpeado, se mira alejado del servicio al verdadero Dios. Eso era lo que estaba pasando dentro de la iglesia de Pérgamo. La palabra del Señor nos dice que no se puede servir a dos señores. Si la iglesia ama al mundo o se hace amiga del mundo, se hace enemiga de Dios, porque el mundo está bajo el maligno. Y cuando la iglesia deja que el mundo entre en ella, queda bajo el maligno. Y al quedar bajo el maligno, también hace alianza con el enemigo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo del gobernador, del Dios de este mundo, que es Satanás. En otras palabras, sutilmente, se hace amigo del mismo Satanás. Y por esa razón, la palabra del Señor nos enseña que el que hace esto se convierte en enemigo de Dios. Habiendo reconocido este peligro de lo que infiltra el trono de Satanás en la iglesia, ahora pasemos al elogio, donde el Señor le dice: tú retienes mi nombre. Y el nombre de Cristo es el símbolo de su naturaleza como el Mesías y Redentor de la humanidad, no solamente para un pueblo, porque el Señor dice en la Escritura: vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y con estas palabras de elogio declara que la iglesia de Pérgamo había sido leal a la persona de Cristo. El Señor le dice: ha sido fiel en guardar la palabra, que es la parte central del cristianismo. Salmos 19:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tal, tanto como Israel como nosotros hoy en día, los hijos de Dios, los cristianos, como le quiera decir, tenemos esa instrucción en la palabra, y que nos dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestros caminos. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 al 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor le dice: no has negado mi fe. Note que no dice tu fe, sino mi fe. En la carta a los Hebreos, el autor habla de Jesús como el autor de la fe. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La iglesia de Esmirna pasaba momentos ya no tan difíciles de persecución, pero sí estaba enfrentando una ola de falsas doctrinas, de ataques del enemigo mismo, ataques de afuera, ataques dentro de la iglesia. Y el Señor le dice, así como dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos rodea, y caminemos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede lograr esto? El versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las malanas, podríamos decir que puestos los ojos en Jesús significa poner toda nuestra confianza, poner toda nuestra esperanza en aquel que vive y reina por siempre.
Él vive porque ha resucitado y usted y yo lo sabemos. Y Él es el dirigente, Él es la cabeza de la iglesia, como nos enseña la palabra, el perfeccionador, el consumador. En otras palabras, Él es el alfa y omega, Él es el principio y el fin, es el todo. De la fe como un principio de vida, por eso debemos de vivir para Él. Y como dice Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces esto nos demuestra que el Señor quiere que vivamos con esa convicción de que somos de Él y para Él, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos. La fe del hombre se ejercita o descansa en la victoria de Cristo. Por eso Pablo dijo, si Cristo realmente no resucitó, vana es nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero por cuanto Cristo vive, entonces ese debe de ser el ancla, la confianza y la convicción de que Cristo vive. La palabra del Señor nos dice que el justo por su fe vivirá. En Cristo somos más que vencedores. El hecho de que la iglesia de Pérgamo no hubiera negado la fe indica que era leal no solo a la persona de Cristo, sino que evidentemente descansaba en su propio propósito consumado. Esta fe había operado en la realización perfecta del propósito de redención divina. Este fue su triunfo sobre la muerte y pasó a ser el principio de vida para los hombres. Así que sabemos que hoy en día, por el Espíritu Santo, Cristo nos redimió del pecado y de la condenación. El nombre de Jesús representa su personalidad humana y divina. Y aunque esta extraña y misteriosa combinación para algunos que no han tenido ese conocimiento, que no han tenido un encuentro con ese Dios vivo, que no han sido sellados con el Espíritu Santo, para ellos es extraña y misteriosa, no la alcanzan a entender o a comprender. Dice, y que ha tenido perplejo a los teólogos de todos los tiempos, respecto a la cual no ha sido posible decir la palabra final, porque la mente finita del hombre no puede captar el misterio infinito del Dios encarnado. A algunos les cuesta trabajo entender que Dios se había encarnado y que Cristo era 100% hombre como 100% Dios. A muchos se les hace muy difícil entender esto. Sin embargo, nosotros lo entendemos, lo comprendemos, lo aceptamos y lo creemos por el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu y que nos da ese entendimiento y que nos da esa capacidad para entender que es el Dios encarnado, que ese verbo se hizo carne y como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, y que hoy por fe podemos seguir sintiendo y considerando y viendo que Él es la esencia del Dios vivo. Pues sin embargo, esta iglesia, el Señor tenía una queja. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 17, donde el Señor tiene esta queja, este reproche contra la iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Ahora es necesario notar cuidadosamente lo que dice aquí. Hay que distinguir entre la iglesia y ciertas personas que hay
en la iglesia. Lo mismo de hoy en día. Ha dicho algo contra la iglesia el Señor, pero insiste en mostrar que no es toda la iglesia la que retiene la doctrina, sino solamente algunos cuantos. La iglesia era leal a la misión de Cristo y no negaba la fe, pero toleraba a esos falsos puntos de vista doctrinales. La iglesia carecía de disciplina y Cristo no acusa a toda la iglesia, pero deja claro que no va a tolerar a estas personas que retienen estas doctrinas o que enseñan estas doctrinas, estos falsos maestros y falsos cristianos. Hoy en día pareciera ser que la historia se repite, porque hoy en día, ¿qué iglesia del Señor, una iglesia que camina en el Espíritu, no tiene que lidiar con estas falsas doctrinas, con estos lobos rapaces que entran a la iglesia encubiertamente y empiezan a enseñar doctrinas diferentes? Y dice Judas para este tiempo, doctrinas de demonios. Y cuando la iglesia no tiene la fortaleza espiritual y la convicción moral para poner un alto a estas personas y a estas falsas doctrinas o enseñanzas o prácticas que entran, o cuando el mundo empieza a entrar a la iglesia y no tiene esa fuerza moral para detener, está en problemas, como lo estaba la iglesia de Pérgamo. Ahora vamos a ver en qué consistía realmente la doctrina de Balaam. La Escritura nos dice que algunos retienen la enseñanza de Balaam a Balac. Dice: a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Estos son los peligros que amenazaban a la iglesia de Pérgamo, y más una iglesia que se movía en un ambiente social donde los cultos, las festividades paganas, donde la idolatría, donde los cultos a esos falsos dioses se llevaba bajo alcohol, bajo orgías, bajo sacrificios, bajo cosas que Dios abominaba, que Dios le había dicho al pueblo de Israel: no te harás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no los vas a adorar, no te vas a hacer ninguna imagen, ni de lo que está en los cielos, en la tierra, en el mar, en ningún lugar, no lo vas a hacer. Y sin embargo, tal vez no lo hacían, pero cuando estas naciones lo hacían, tenían sus dioses, los judíos y algunos cristianos que eran confundidos, que eran motivados por estas falsas doctrinas a participar de estas festividades, de estas cosas paganas, caían y su vida espiritual se contaminaba y empezaban a tener problemas. Hoy en día es igual. Cuando alguien dentro de la iglesia empieza a practicar cosas que practica el mundo y que están fuera de orden, y que muchas veces la gente dice: ay, hermano, una copita, una cervecita, un solo cigarrito, una noche de un ir al baile con mi esposa, una fiesta entre los mundanos donde andan maldiciendo, borrachos, pleitos y todo. Hermano, no hace daño, eso no nos condena. Así vivía. Así en ese entorno social vivía la iglesia de Pérgamo, y el Señor le dice: tengo algo contra ti, con esas personas, con esas falsas doctrinas que empujan a mi pueblo a pecar delante de mí. Y hoy en día mucha de esa gente que anda desordenadamente, tal vez no sean maestros, no tengan una doctrina definida como Balac o como Nicolás, pero de alguna manera son piedra de tropiezo. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado con estas personas. La historia de Balaam se halla en el libro de Números, capítulo del 22 al 24. Y al final del capítulo 24
Si usted lo lee, si usted conoce la historia de cuando aquella mula habló, cuando el ángel se le apareció a este profeta, cómo el Señor lo instruye, cómo el Señor lo amonesta a no maldecir al pueblo de Israel, sino a bendecirlo, y que se cuidara mucho de lo que iba a hacer y de lo que le pedía el rey Balac, rey de Moab, porque este rey quería que este hombre, Balán, maldijera al pueblo de Israel. Cuando se acaba el capítulo 24, parece que la historia ya terminó, porque termina diciendo, y Balac, después de bendecir a Israel 3 veces, en vez de maldecirlo, regresa a su lugar, regresa a su hogar, regresa a su casa. Dice, pareciera que ahí había terminada la historia y toda la situación, pero no es así. Y dice, vamos a resumir en pocas palabras la historia de Balac, el rey de Moab, un hombre bajo la influencia de los encantamientos y la brujería. Envió a buscar a Balán, quería que este profeta maldijera a la nación de Israel, confiado que una maldición pronunciada contra Israel causaría el quebranto del pueblo de Dios. Ahora bien, sucedió que Dios apareció a Balán y le advirtió que no fuera. Balac envió a sus príncipes con la oferta de plata y de oro, y finalmente Balán se puso en camino con permiso de ir de parte de Jehová, pero con instrucciones de no hacer sino lo que Dios le mandara. Cuando aquella mula habló y aquel profeta, aquel hombre, Balán, miró al ángel de Jehová, tuvo temor y se quiso regresar, pero el Señor le dijo, no te vas a regresar, vas a ir allá, y yo voy a cambiar, como dice mi palabra, como es mi persona, vas a cambiar la maldición en bendición, y yo te voy a mandar, y le voy a enseñar a este rey que nadie puede maldecir a mi pueblo, porque vas a ir ahí, y en vez de maldecir, vas a bendecir. Entonces llegó, dice la historia, donde estaba el rey Balac y ofreció 7 sacrificios en lo alto de una montaña. Y abrió su boca para maldecir, pero en vez de ello pronunció palabras de bendición. Balac se molestó, pero lo llevó a otra montaña, pero con el mismo resultado. Y esto fue 3 veces. Así termina el capítulo 24. Entonces, ¿cuál es pues la doctrina de Balaam? Y esta doctrina no aparece en la historia contenida en estos capítulos, pero para descubrirla podemos ir al capítulo 25, versículo 1 y 3. Algo sorprendente. Por eso Dios en su infinita sabiduría le dice a Pérgamo, tienes ahí a los que enseñan la doctrina de Balaam. Y era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, y lo vamos a considerar ahorita. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la doctrina, la enseñanza de Balac para que el pueblo de Israel pecara delante de Dios? Porque hubo un tremendo juicio, una tremenda mortandad. Murieron más de 24,000, miles de judíos murieron por lo que hicieron. Dice Números 25, versículo 1 y 3. Todo esto lo estamos leyendo para entender mejor a qué se refería el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo en cuanto a la doctrina de Balaam. Dice la escritura así: moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, una vez que fornicaban, una vez que los seducían, se podía decir, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo, dice la escritura, comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, el dios de esta nación, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Al leer estas sorprendentes palabras, vemos que los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, esto es, con las hijas del rey Balac y su pueblo.
Notemos especialmente que estas mujeres invitaban al pueblo los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió lo sacrificado a estos dioses y se inclinó, esto es decir, que adoraron al dios Baal Peor. Esto es la cosa más extraña imaginable. Balaam, en vez de maldecir al pueblo, lo había bendecido. Era un pueblo bendecido. Como hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Pero cuando se aparta, cuando da oídos a falsas doctrinas, a esa corriente de liberalidad que ha entrado a la iglesia, esa mundanalidad que ha entrado a la iglesia, y da oídos y se desvían en lo poco y en lo mucho, podemos entender que caemos en la misma condición de Israel, en la misma condición de algunos cristianos de la iglesia de Pérgamo, que se habían dejado seducir por las cosas del mundo. Y lo que leemos a continuación en este capítulo es que el mismo pueblo, que el rey Balac, con el intento de corromper a Israel, lo consiguió por medio de alianzas sociales con el pueblo idolátrico de Moab. O sea, ¿cuál fue la doctrina realmente de este hombre, Balaam, que les dijo a las hijas de Moab, a las hijas de este rey, lo único que tienen que hacer es seducir al pueblo, es fornicar con el pueblo de Israel? Y cuando esto acontezca, ustedes los van a arrastrar a sus cultos, a sus sacrificios, a sus dioses, y la maldición y el juicio de Jehová vendrá sobre su pueblo. Y algo que sucedió de esa manera. En aquellos tiempos no era tal vez directamente Balaam en la iglesia de Pérgamo, pero sí gente que se había levantado y que decía, dentro de lo que era la filosofía de aquellos tiempos, que decían, el cuerpo realmente al morir se va a destruir, se va al sepulcro, se va a hacer polvo, lo importante es el alma. Entonces no importa cómo vivas, lo que le des a tu cuerpo, lo que hagas con tu cuerpo, realmente no importa, porque este va a ser destruido. Lo más importante es el alma, algo que el alcohol, los vicios, las orgías, aún la adoración, lo comido a los ídolos, no te va a afectar el alma. Entonces tú puedes ir a los festivales, tú puedes todavía seguir adorando a Diana, a Minerva, a Zeus, a Poseidón, a Júpiter, a alguno de estos dioses, mezclarte con todas aquellas prácticas religiosas que involucraba todas estas cosas que el Señor le degradaban, no las aceptaba. Entonces muchos de esa iglesia de Pérgamo estaban llevando en ese sentido la doctrina de Balaam. Se iban a comer de lo sacrificado a los ídolos, adoraban ídolos, y en esas adoraciones, esos cultos, en muchos de ellos las sacerdotisas eran prostitutas y después terminaban en orgías. Entonces el pueblo judío estaba participando de eso, los cristianos estaban participando también de la iglesia de Pérgamo en estas prácticas, porque alguien se había infiltrado en la iglesia y ahora les enseñaba y les decía, no va a pasar nada, el hecho de que practiques todo esto queda en el cuerpo, no te preocupes, tú estás bien, eres salvo bajo cualquier religión o lo que tú consideres en tu adoración, no hay ningún problema. Hoy en día también mucha gente dice, por hacer esto, por hacer aquello, no te vas a condenar. Una canita al aire, o algo así, no te vas a condenar. Y empujan a la gente a caer en el error. Porque es gente que como Balaam estaba comprado, estaba vendido, tenía esa ambición por el dinero y hacía todo lo posible por alcanzar esas ganancias, ese oro, esa plata de este rey. Y lo hizo de una manera como lo hace Satanás, de una manera sutil.
diciéndole a las hijas de Moab, pues simplemente seduzcan a los hijos de Israel. Hoy en día sabemos que Satanás siempre en una iglesia golpea a la cabeza. Cuando el pastor es soltero, siempre le está poniendo trampas, siempre trata de golpear la cabeza, siempre trata de que el siervo de Dios sea calumniado, caiga en descrédito, y trata de 1000 maneras de que los siervos de Dios o las siervas de Dios caigan en descrédito o caigan en estas condiciones o en estas situaciones. Y nosotros hemos sabido por testimonio desgraciadamente, de muchos ministros que han caído en esta condición. Uno de ellos, de los más reconocidos como ejemplo, podríamos decir que fue Jimmy Swaggart. Tenían un ministerio tan grande, tan fructífero, tan bendecido, cayó en fornicación con una prostituta. Y no una vez, sino 2 veces. Su ministerio nunca fue el mismo. Así es que la iglesia de Pérgamo estaba luchando contra esta condición. Pero en parte la iglesia tenía gran culpa porque no había sido disciplinada, no tenía esa autoridad moral, no tenía esa convicción de poner a estas personas en disciplina o poner a estas personas fuera de la iglesia porque estaban contaminando con estas doctrinas que estaban destruyendo interiormente a la iglesia de Pérgamo. Ese era lo que Balaam enseñaba, y eso es lo que algunos que se habían infiltrado enseñaban, igual que Balaam, a llevar a los recién convertidos a comer de lo sacrificado a los ídolos, a practicar en esos sacrificios y también en esas orgías y entrar en fornicación. El segundo hecho de la queja, dice el Señor: y asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a las que yo aborrezco. Él mismo se refería a la semejanza de la doctrina de los nicolaitas y la de Balaam, que técnicamente hay una diferencia, si bien el resultado era el mismo: vicios y fornicación. ¿Cuál era el peligro en la iglesia de Pérgamo? Había personas asociadas con la iglesia que sostenían una doctrina que les daba licencia, supuestamente, para permitirles pecados que eran graves y amenazaban la vida espiritual de la iglesia de Pérgamo. Hoy, si lo pudiéramos modernizar, esto sería de aquellos que andan desordenadamente, fuera de todo orden, caídos, y dicen: un poquito no hace daño, un día no es pecado. Dios mira el corazón, no mira el cuerpo. En 1 Corintios, sin embargo, capítulo 6, el apóstol Pablo trata de este mismo tema de la fornicación y de las cosas sacrificadas a los ídolos, y de modo claro las prohíbe con autoridad apostólica. Aunque esto de lo sacrificado a los ídolos y lo que involucraba, que estaba atrás de esos sacrificios, eran las orgías y todo aquello que venían tras ese culto, aunque hoy en día ya no hay tanto así como esos sacrificios a los ídolos. Se prohíbe totalmente lo que es el asunto de la fornicación, y el Señor la prohíbe ahí por medio del apóstol. En 1 Corintios capítulo 6, como tarea, léalo para que se identifique un poquito más el por qué el Señor en este mensaje a Pérgamo le dice ahí la doctrina de Balaam y también de los nicolaitas. Así que había una herejía en la iglesia de Pérgamo por estas dos doctrinas de un grupo que estaba físicamente ahí, los nicolaitas, y que uno de una manera figurativa, comparativa, hacía eco con lo que el profeta Balaam había enseñado al pueblo de Israel. Ahora, dentro de esta herejía que había en la iglesia, la cual se llamó después una antimoniamía, o sea, la herejía que dice: si se guarda la fe y el nombre de Cristo,
la conducta no cuenta mucho. Dios mira el corazón y no lo de afuera. Podemos mezclarnos con los pecadores de Pérgamo, seguir sus costumbres y todavía beneficiarnos del pacto de la salvación. Esta era la enseñanza de alguna manera de Balaam, porque él había bendecido al pueblo de Israel, era un pueblo bendito, era un pueblo que Dios se agradaba de él, y sin embargo después, al hacer alianzas con las hijas de Moab, se van en fornicación y se van tras esos ídolos paganos y caen en una tremenda decadencia espiritual y de juicio de parte de Dios, porque murieron más de 24,000 personas murieron en el juicio que el Señor hizo al pueblo de Israel en ese tiempo. Cristo le dice a la iglesia: a menos que te arrepientas y disciplines a estos hombres, le dice a la iglesia, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y esto no se refiere a argumentos y políticas o polémicas, sino a un juicio severo y seguro contra los que obran desordenadamente. La Escritura nos dice que la condenación no se hace esperar para aquellos que se levantan, esos falsos maestros, esas falsas doctrinas de demonios que dice el libro de Judas, léalo también, de cómo el Señor exhorta en su momento al pueblo de Israel. Ahora le dice a la iglesia de Pérgamo: ten mucho cuidado con esas doctrinas que estás aceptando, que estás abrazando, que no te convienen. A ti, una iglesia santa, lavada y redimida con la sangre preciosa de tu Redentor, ten cuidado, arrepiéntete, disciplina, aparta, saca a estas personas. Hoy en día, para la iglesia contemporánea, el Señor le sigue diciendo lo mismo, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que tener cuidado de nuestras doctrinas, que tenemos que tener cuidado de aquellos que entran como ovejas, a esos lobos rapaces, a esos maestros de hoy en día que entran con doctrinas de demonios, dice Judas. Para este tiempo se aplica muy bien lo que Judas habló al respecto, y la iglesia de hoy en día tiene que tener mucho cuidado con tanta herejía, con tanta doctrina falsa, chueca que hay hoy en día. Y hoy en día más que nunca, porque si usted entra a la internet, ahí va a encontrar miles, millones de páginas con falsas doctrinas, falsos pensamientos, pensamientos liberales, pensamientos de que no seas legalista, la santidad. Hay muchas iglesias que no hablan de santidad, ya no predican santidad, ya no hablan del infierno, ya no hablan de condenación, hablan de un Dios amoroso, hablan de prosperidad, hablan de amor, hablan de crecimiento y crecimiento, hablan de tantas cosas y se los olvida lo básico, en el cual le dice a la iglesia el Señor: ser santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie me verá. De ahí que el Señor le reclama a esta iglesia. Y como esto aplica a la iglesia de todos los tiempos, hoy en día también nos sigue aplicando a nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado con esas doctrinas. Ahora, en medio de esto, también el Señor, que es un Dios misericordioso, un Dios de nuevos comienzos, habla de las promesas. Al que venza, dice el Señor, le daré a comer del maná escondido. ¿Por qué habla Jesús de maná? Porque el maná era provisto por Dios. El maná escondido, que es la palabra de Dios sobre la cual el hombre vive. El Señor dijo en su ministerio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de mi boca. Contrario a la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, cuya aceptación llevaba a juicio y muerte, aquellos que vencieren, que se mantuvieran fiel hasta el último, Jesús promete alimentarlos del maná verdadero.
Y esa promesa sigue siendo para la iglesia de hoy en día. De igual manera, el Señor tiene esta promesa. Él promete bendecir y alimentar del maná verdadero a aquellos que perseveren hasta el fin. La otra parte de la promesa dice: le daré una piedrecita blanca e inscrito en la piedrecita un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Hay varias interpretaciones al respecto, pero vamos a considerar solamente 4 de ellas. Primero, una de ellas dice: la piedra blanca era dada a un hombre después del juicio en que era declarado inocente y por tanto libre de condenación. Había un juicio, y aquel hombre, cuando era declarado, se le daba simbólicamente una piedrita blanca que lo hacía libre, inocente. Pero si se le daba una piedrita negra, era todo lo contrario, era culpable y era condenado. La piedra blanca también representaba y era dada a aquel que regresaba de la batalla y habiendo ganado victoria, llevaba consigo sus triunfos. Era el premio y el reconocimiento de la victoria. Pues el Señor le dice: fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. La piedra blanca también era algunas veces dada a un hombre como prueba de que había sido hecho ciudadano libre de una ciudad, indicaba libertad. Nosotros sabemos que el Señor en esta piedra blanca nos va a decir: ha sido hecho ciudadano celestial. Y sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que el Señor, de esta manera simbólica, el día que seamos arrebatados, el día que lleguemos al cielo, el Señor, que cumple sus promesas, nos va a dar tal vez esa piedrecita blanca simbólica que diga: bienvenido, ciudadano, al reino celestial. La última interpretación dice que en esos tiempos había una piedra blanca conocida como Tessara Hospitalis, en que 2 hombres amigos, a punto de partir, de separarse, dividían una piedra blanca entre los dos y llevaba cada uno la mitad, en la cual se escribía el nombre del amigo. Había la posibilidad de que no se volvieran a reunir más, pero esta piedra, en un caso así, era pasada al hijo, y a veces generaciones después un hombre encontraba a otro que tenía la mitad complementaria de su piedra, y la amistad entre los dos quedaba cerrada. Jesucristo dijo: ya no os llamaré siervos, sino amigo. Y voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Podríamos decir que en este sentido esa piedrecita blanca también nos dice que aunque ahora estamos separados, vendrá un día, llegará un día en que nos volvamos a encontrar con ese Cristo glorificado. Igual que estas 2 piedrecitas se vuelvan a juntar y esa amistad se une eternamente con el Señor, podamos tener ese privilegio de estar eternamente con el Señor. Como Él dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estén. Y esta piedrecita blanca de una manera simboliza esas promesas del Señor, de que un día donde Él está, en estos momentos, un día por fe, si perseveramos hasta el fin, si vivimos en santidad, nos vamos a reunir. Y simbólicamente llevaremos la mitad de esa piedrecita y el Señor tiene la otra mitad. La lección central de este mensaje a la iglesia es muy solemne. La iglesia de Cristo no puede tolerar las falsas enseñanzas y doctrinas extrañas. No es cuestión de sostener la verdad, es necesario vivirla. Porque el Señor dice: sed santos y sobrios y velad, porque yo vengo pronto. Ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo.
El Señor me los bendiga. Primeramente Dios, nos miramos el próximo martes y estaremos considerando otras de la iglesia del Apocalipsis. Vamos a considerar la iglesia de Tiatira. Señor me los bendiga.